Colombianos, las recientes declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, han desatado una ola de críticas sobre el uso que se daría a los ahorros pensionales de los colombianos. Duzán aseguró que se podrían utilizar para financiar proyectos como el tren de Barranquilla-Soledad y otras inversiones en infraestructura. Ante ello, el presidente Gustavo Petro intervino. Textualmente escribió en su cuenta de Twitter: "No es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma en infraestructura". Asimismo, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, se pronunció sobre las declaraciones de Duzán. En entrevista con la FM aseguró que no es función del director de Colpensiones decir qué se hace con los recursos. No tiene por qué entrometerse. Fueron declaraciones que no tienen ni pies ni cabeza. Después, en entrevista para Blue Radio, Ocampo dijo que afortunadamente el presidente Petro había salido a rectificar esa información. El debate sobre el ahorro pensional parece no terminar. Según Petro, no sería la plata que los colombianos tienen en los fondos que irían en proyectos de infraestructura, sino lo que eventualmente se ahorre al no tener que girar plata del presupuesto nacional para cubrir el gasto pensional de Colpensiones. Textualmente dijo el presidente: "Solo en los 2 primeros años gastaremos la mitad del ahorro presupuestal en disminuir el déficit fiscal que creamos para disminuir los costos de endeudamiento nacional y producir así un segundo ahorro presupuestal que sí puede ser destinado para inversión en infraestructura". Pero parece ser que la explicación no fue suficiente para la senadora María Fernanda Cabal, quien no tardó en arremeter contra el jefe de Estado y lo señaló de decir mentiras. Ella escribió en su cuenta de Twitter: "No se cansa de tergiversar, con toda tranquilidad confunde inversión con gasto, con mentiras y confusión pretende manejar un país". Pues acá un usuario le salió al paso a María Fernanda Cabal, dice: "Cuénteme de dónde proviene el dinero de los fondos de pensiones antes de diseñar el portafolio de riesgos. Los fondos utilizan directamente el dinero para invertir sin generar rentabilidad. Ahora dicen que invierten, pero las utilidades son para ellos y no para los ahorradores. Es decir, utilizan los ahorros de los colombianos para ellos volverse más ricos. En este caso, Sarmiento Angulo, que utiliza para infraestructura, para rutas del sol, para puentes de Chirajara, se enriquece, después cobrando peajes y todo, pero nunca llega una ganancia real pues a los ahorradores de pensiones, ¿no? Sino que utilizan su dinero para volver más rico a este señor". Aquí continúa diciendo el usuario: "Los réditos de las inversiones en infraestructura nunca le llegan a los ahorradores. Lo más raro es que pese a que invierten en la bolsa en dólares, llevan 2 años reportando pérdidas. Sin embargo, Aval en pandemia, por ejemplo, reportó utilidades de 1.73 billones de pesos. Qué cosas, ¿no?". Otra persona le dice: "A los trabajadores, ¿como de qué patas les sirve que el fondo de pensiones invierta los dineros de ellos si al final la mayor parte de las ganancias es para el dueño del fondo y cuando son pérdidas sí las reparten entre los ahorradores?". Y pues en medio de esta discusión, Petro ha insistido en que no afectará el ahorro pensional. Hoy la rentabilidad del ahorro pensional está dependiendo de la tasa de interés pactada por el Estado en TES y por los peajes de vías concesionadas. Tal situación seguirá igual con nuestra reforma, porque no tocaremos el ahorro pensional, sino solo el destino de las cotizaciones. Además, se refirió de cómo se destinarán los dineros que se recogen para las pensiones. Concluyó asegurando que la cotización en Colpensiones se convierte de una vez en el pago de pensiones. Y si su salario es muy alto y así lo quiere, puede realizar el ahorro individual en un fondo privado para aumentar su renta pensional. Y otra de las noticias que sorprende es que María Fernanda Cabal, según sus palabras, va a aspirar a la presidencia en el 2026. Dice ella que va firme. La autodenominada jefe de la oposición al actual primer mandatario dio detalles de su eventual candidatura y tal parece que ya no sería de la mano del Centro Democrático. Aunque quedan más de 3 años para que Colombia se celebre un nuevo estado de elecciones presidenciales que buscará definir el reemplazo del actual titular jefe de Estado Gustavo Petro, pues sin embargo desde ya se empezaron a conocer algunos candidatos que buscarán disputarse la estadía en la Casa de Nariño y una de ellas es la senadora uribista María Fernanda Cabal, la congresista del Centro Democrático que intentó ser el alfil de su partido para competir por suceder al entonces presidente uribista Iván Duque. Fue vencida en un proceso interno por su copartidario, el exministro Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo, recientemente Cabal anunció que sigue en firme sus deseos de convertirse en la primera mujer presidenta de la nación cafetera. ¿Ustedes están de acuerdo que esta mujer sería una buena presidenta? Yo no lo creo. Si fue un desastre Álvaro Uribe Vélez en 20 años de poder, ¿cómo sería esta mujer dejándole los recursos públicos para que los maneje a su antojo? Sería increíble, ¿no?
Durante una entrevista con la presentadora española Eva Rey en su programa de YouTube llamado Desnúdate con Eva, se le preguntó a la legisladora de ultraderecha si continuaba con el objetivo de dirigir el país desde la presidencia de la República. Su respuesta fue contundente: por supuesto. Sin embargo, tal parece que la parlamentaria ya no estaría pensando en disputarse la jefatura del Estado colombiano desde el Centro Democrático, donde ha construido su carrera política. Hay que recordar que desde antes de las elecciones presidenciales, la senadora había diferido en repetidas ocasiones de varios de sus colegas de la colectividad, incluido al mismo expresidente Iván Duque. En esta ocasión, durante la entrevista, se indagó a Cabal sobre sus deseos de competir por suceder a Petro desde el partido que dirige el investigado expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su respuesta dejó más oscuros que claros. Ella dice: yo no puedo ser desleal con la persona que me dio la oportunidad de llegar a donde llegué. Yo no desconozco la gente que en la vida a mí me ha dado la mano. Para mí Uribe es el mejor presidente de los últimos 100 años en Colombia. Pero siento que el partido quedó destruido después del gobierno de Duque. ¿Será que el Centro Democrático se extinguió tras el gobierno de este señor Iván Duque, que fue desastroso? Yo creo que sí, y que realmente está respirando, pero artificialmente. Eso sí, no perdió oportunidad para de nuevo lanzarle cuestionamientos al expresidente Duque. En repetidas veces, la senadora oriunda de Cali ha señalado al exmandatario de acabar con el legado uribista. En esta ocasión aseguró que, debido a su supuesta mala gestión al frente de Colombia, el Centro Democrático debía ponerse las pilas para ganar las alcaldías y gobernaciones en las elecciones del próximo año. Ella textualmente dice: yo quiero que el partido crezca, pero el partido tiene que entender que en estas regionales va a tener que ir aliado con otros partidos por el desgaste al que lo sometió el gobierno Duque y la pérdida de la credibilidad. Se nos fue la gente. En esta misma entrevista llegó a afirmar que los colombianos enfrentarán uno de los peores años de la historia. Ante la pregunta de la española de ¿cómo ves el 2023? Ella responde textualmente: fatal, fatal, en todo sentido. Primero, por la incapacidad para gobernar. La izquierda es para hacer propaganda, para destruir al adversario. También ella dice que ha sido señalada y se declara víctima de la estigmatización por parte de la izquierda como una mujer que ha cometido un sinfín de delitos en contra del Estado. A ti te convierten en el imaginario de la gente en un monstruo, en el monstruo de la extrema derecha, despojadora de tierras y todo eso. Hay que aprender a sobrellevarlo, hay que aprender a comunicar, que es lo más difícil. ¿Qué opinan ustedes de estas declaraciones de esta señora María Fernanda Cabal de aspirar a la presidencia, pero no de mano del Centro Democrático? Otra de las personas críticas y que invocó al señor Satanás fue el señor periodista Iván Mejía. ¿Por qué? Por la candidatura de esta María Fernanda Cabal. El periodista deportivo en retiro aprovechó en Twitter para rechazar el intento de la aspiración de la senadora del Centro Democrático al Poder Ejecutivo del periodo 2026-2030. Iván Mejía invocó al demonio Satanás luego de que reaccionara en su cuenta de Twitter a la idea de una hipotética postulación de la senadora vallecaucana María Fernanda Cabal a la candidatura presidencial. Mejía fue tajante y contundente con su opinión al señalar que no hay riesgo, por lo menos para él, de votar por María Fernanda Cabal, y de paso invocó a Satanás con signos de admiración, pero sin aclarar si comparaba a la senadora con el demonio o solo lo mencionaba para exagerar su rechazo. Así fue la publicación del periodista vallecaucano. Él escribió: ni de riesgo, Satanás. Y pues varios uribistas atacaron al periodista retirado. Si ganó Petro, todo es posible, o acaso Petro es una lumbrera. Prefiere los de vivir sabroso. El grado de odio y de resentimiento no tiene límites. Es Día de los Inocentes, no de Halloween, no se pasen. Este Iván debió nunca abrir esta cuenta. Qué tipo tan tóxico y tan mamerto. Parece que se han abierto el portal del infierno. Qué horror de personaje, y saber que por dentro es más fea aún. Ese moscorrofio, versión femenina de Rodolfo Hernández, solo emana azufre, odio, muerte, corrupción, desplazamiento y compra de votos. Nunca deberá aspirar a nada. Y otro usuario le escribe: no ganó las primarias en el Centro Democrático para ser candidata, ni le pudo ganar al pendejo de Miguel Uribe para ser cabeza en el Senado. Ahora va a ganar una presidencia. Ja, ja, ja. Sean serios, dicen acá. Otra persona dice: se va a tragar 4 años de sueldo en donde no hará nada más que hacer campaña. Le estamos pagando la campaña a punta de sueldos sacados del erario. Pues colombianos, ¿qué opinan de esta candidatura de la señora María Fernanda Cabal, que desde ya dice alistar motores para aspirar en el 2026? ¿Realmente será un fracaso? ¿Realmente podrá llegar allá? ¿O qué pasará con esta señora?
También, ¿qué pasará con el Centro Democrático? De aquí a 4 años, ¿será que podrá sobrevivir? También, ¿qué opinan sobre las elecciones regionales? ¿Será que el Centro Democrático podrá lograr varias gobernaciones y varias alcaldías? Habrá que esperar. Por lo tanto, pues solo les pedimos que compartan este video, que se suscriban y que nos vemos en uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.